Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a ACMER una vez más la invitación a participar de este espacio y acompañarlos como tantas otras veces. Yo voy a centrarme en la idea de encrucijada que tiene este título. ¿Qué ruido? Ahora sí. Les decía que voy a centrarme en la idea de encrucijada, pensando las prácticas docentes y sobre todo la escuela. En primer lugar, advirtiendo que no estoy hablando de un Estado que se alcanza en el marco de un trabajo, sino en todo caso, cuando lo pienso institucionalmente, pensando algo que tiene que ver con el desarrollo de un trabajo, la concretización de un trabajo, siempre en el marco de un contexto organizacional específico, con unas condiciones históricas y políticas determinadas. Hacer esta diferencia, que parece obvia, ¿no?, entre decir si la encrucijada en la práctica docente es algo alcanzado o algo que está permanentemente trabajando, para mí tiene especial sentido porque lo que estoy haciendo, de la mano de la perspectiva con la que trabajo, es tratar de pensar en la idea de encrucijada como un analizador, como algo que hace hablar a la escuela en su conjunto, que hace hablar a determinadas dinámicas de funcionamiento de las escuelas y en todo caso allí ver de hacer foco en una práctica, en un conjunto de prácticas, tratando de captar matices, expresiones, cuestiones particulares. Sabiendo que esas voces, eso que a través de esos significados se hablen, se expresen, siempre tendrá que ver con tradiciones, normas, valores, concepciones que se han acuñado a lo largo del tiempo. Cuando entonces pensamos el trabajo docente y las prácticas docentes como un trabajo institucional, lo que a mí me interesa enfatizar es que voy a estar mirando la inscripción de ese acto de trabajo en un contexto organizacional, en una escuela, en un sistema educativo, en una época, en una sociedad, en una historia. Esto creo que para mí es clave, porque lo que me advierte es que no voy a estar tratando de pensar una práctica docente suelta, ¿no?, desligada, sino que voy a estar atenta a pensar que esa práctica, que ese trabajo tiene que ver con determinadas variables, modos, tramas que se juegan en cada contexto organizacional y de alguna manera entonces mirar ese trabajo o mirar esa práctica va a ser siempre una experiencia situada. Cuando ya en la escuela, ya en las aulas, trato de preguntarme a ver qué expresiones o qué configuraciones pueden aparecer al preguntarse quienes están en un espacio escolar por la idea de encrucijada, me aparecen como diferentes versiones. Por ejemplo, dinámicas escolares donde prevalece una lógica de relación que está como organizada alrededor de un ellos y un nosotros, familia y escuela, maestros, directores, aula, escuela, nuevos, antiguos y otros. En estas expresiones
pensarlas institucionalmente hablando, para mí implica preguntarme por la tensión que allí se da y cuánto esa tensión, lo que expresa en más de un caso, es como una lógica donde hay dos lugares. Rancière diría una lógica ordenada alrededor de lo idéntico, donde unos son de un modo, otros son de otro, y muchas veces esos que son de un modo son los que pueden, esos que son de otro a veces son los que no pueden, esos que son de un modo son los que saben, esos que son del otro modo son los que no saben. Lógica, como decía Rancière, que sostenida en esos lugares organizados alrededor de la identidad, es la identidad respecto de mí. Por lo tanto, poco lugar para alteridad, poco lugar para la diferencia, pero llamativamente en una época donde estamos atravesados por discursos que hablan de la diferencia, de la diversidad, en marcos políticos que hablan de la inclusión. Y sin embargo, digo, ¿no? Y en todo junto y a la vez, con expresiones y modos organizacionales donde este tipo de relación convive. Creo que está como bueno pensar que a veces va más allá de algunas expresiones y las cuestiones de la identidad profesional tienen que ver con la constitución subjetiva y tienen que ver y se sostienen, creo, desde los mismos umbrales de un modelo pedagógico hegemónico que es el que pone unas reglas de juego y que discursivamente muchas veces estamos como disputando y sin embargo en muchas cotidianeidades todavía lo vemos ahí caminando. Yo digo que en estos ejemplos o en algunos escenarios como estos, esa idea de encrucijada ligada a las prácticas puede significar que determinados sujetos, que determinados grupos, que determinadas organizaciones se organizan o se relacionan por un tipo de acción, diría, que tiene que ver con el optar. Optar por uno, optar por otro, ponerse de este lado, ponerse de este otro, que en términos de dinámica a veces son bandos. Allí, cuando pensamos esas configuraciones y tratamos de entender ahí la controversia, esa relación controversial que se presenta con unos y otros, es interesante preguntarse cuánto de esa controversia puede tener que ver o puede estar expresando algo de la condición política del trabajo de educar y cuánto esa controversia va perdiendo a veces ese potencial de pregunta o de interpelación política que nos llevaría a pensar en lo colectivo, en lo plural, en lo democrático. Y aparece a veces crudamente, y digo también cruelmente, un tipo de relación en el que cada uno hace como un repliegue, como que va sobre un repliegue sobre el rol, sobre el puesto de trabajo. A veces nos desligamos, a veces nos soltamos, casi en una lógica controversial que me pone como un adversario, un enfrentado a un otro. Otros ejemplos en dinámicas institucionales que uno puede pensar en esta clave de encrucijada, ya no es pensar en estas prácticas donde el lugar tiene que ver con el quedarse atrapado en una suerte de dilematización, sino pensar en esas prácticas docentes situadas, contextualizadas, donde la idea de encrucijada está más ligada a como si yo les dijera un entrecruzamiento
Y los que están allí, cuando cuentan o dan cuenta de esos modos de relación, hablan más que de dilema o de bando o de confrontación, de espacios en los cuales el entre es entre lo personal, lo subjetivo, lo colectivo, lo plural, la relación entre lo social, lo cultural, la historia individual de cada uno, la historia colectiva, por supuesto lo político. Si en esas dinámicas encrucijadas se llama a ese entre, es imposible pensar que esas prácticas docentes, que esas prácticas institucionales o esa posición docente no implique situaciones de permanente tensión. Y ya la tensión ahí no se lee en el marco de un dilema, ni se lee como una falla, ni como un déficit, sino que se lee nada más ni nada menos como pensando que hay alguien que está trabajando en una escuela. Y que esa posición en esa trama organizacional específica implica entrar en una relación dinámica, móvil, nunca anticipable del todo, una tensión que arma una brecha, que se sostiene en una brecha que define el trabajo. Algunos autores que representan una corriente que se llama psicodinámica del trabajo, psicodinámica institucional del trabajo, cuando piensan en el trabajo y entre ellos al trabajo docente, lo que señalan es que cualquier trabajo está prescripto, tiene un conjunto de prescripciones y regulaciones que lo ordenan y lo organizan, y que esas prescripciones o ese marco para mirar la realidad, por definición, se alejan de la realidad. Y entonces, trabajar, más o menos, tiene siempre, ellos dicen, una cuota de malestar y sufrimiento. Porque lo que está haciendo el trabajador permanentemente es haciendo un acercamiento entre esto que prescribe el rol, esto que prescribe la tarea, las regulaciones con las que cuenta. Pensemos en nuestro trabajo, desde un estatuto, un diseño curricular, una planificación, el acuerdo que firmamos en la escuela, que operan como regulación y marco y que uno espera que ordenen y que capturen absolutamente la realidad. Y lo que nos muestra el trabajo cotidiano es que permanentemente pareciera que esa realidad se escapa, ¿sí? Y que siempre hay un plus donde lo escrito no alcanza, falta agregar algo, ¿sí? Y estos autores dirían, ese es el acto de trabajo, es el acto de la invención, el acto donde trabajar implica permanentemente la producción de algo inédito. Pero claro, este acto de trabajo con esta cualidad de malestar propio de alguien que cuenta con una regulación y se encuentra con una realidad que lo lleva todo el tiempo a estar inventando, viendo, creando, transgrediendo en determinadas condiciones institucionales, es posible que se le arme ahí una escena, un escenario que tenga que ver con la encrucijada. ¿Qué diría y yo pondría como alerta? Y en estos tiempos, analizar, mirar esta práctica de trabajo, tratar de situarla en una organización educativa, debería tener todo el recaudo posible para que no sea ir como directamente sobre el sujeto, sobre su biografía, sobre los rasgos personales, ¿sí? Y que sea ese puesto de trabajo, esa inscripción organizacional, esas condiciones institucionales, los que haciendo marco a ese acto de trabajo, de alguna manera lo regulan y también lo protegen. Seguramente deben pasar más de una experiencia, deben tener más de una experiencia,
donde a la pregunta acerca de lo que está pasando en la escuela, a la pregunta de la relación de este modo de trabajar con a la pregunta acerca de quién es, qué hace y por qué lo hace, contamos con muchas explicaciones que lo primero que hacen es decir cómo es el otro. Si es de esta manera, si es de esta otra, muchas explicaciones que, mejor dicho, muchas descripciones de los rasgos personales de la gente y sus biografías que intentan ser explicaciones respecto de cómo trabaja, por qué trabaja, cuál es su acto de trabajo, los resultados, etc. Cuando yo digo, quiero pensar ese trabajo entonces, inscripto en determinados contextos organizacionales y ahí, en todo caso, estar alerta y mirar qué pasa con esa organización, con esas condiciones institucionales que no son un estante donde este sujeto se apoya, sino que son condiciones de producción de ese acto de trabajo. Y entonces, si vuelvo a esas relaciones, donde pienso el maestro y los niños, la escuela y la familia, ellos y nosotros, o los que cada uno piense, donde voy a hacer foco no va a ser en ninguno o dos de los extremos, sino en la relación, en el tipo de relación que se construye en cada escuela, en cada organización educativa, y ver ahí cuánto esa relación, de nuevo, puede, afinando el oído, como dicen algunos colegas, afinando el oído sobre esa relación, cuánto esa relación puede llevarme a entender cuestiones que exceden los rasgos personales y que tienen que ver, en todo caso, con cuestiones bien nodales de la organización institucional de una escuela. Si digo entonces que para pensar en esta idea de encrucijada, me voy a centrar en la relación, en las relaciones, voy a tratar de poner algunos ejemplos de situaciones propias de las escuelas donde yo podría decir, miren, ahí veo como algunas salidas a esto de gente que dice o que se expresa en situaciones como de encrucijada. Hay, podríamos decir, ejemplos donde la situación institucional que se configura en torno a determinadas cuestiones de la práctica tiene que ver con dilemas. Las situaciones dilemáticas, cuando estudiamos las instituciones, no se resuelven si no es con rupturas, cismas, ¿sí? Son crisis profundas. Una situación institucional de dilema no se resuelve por la elección. No optamos por y entonces ya está, sino que lo que aparece ahí, claramente lo que aparece ahí, son situaciones que lo que terminan, se pueden resolver con a veces experiencias dolorosas. Algunos dicen quiebres. Un maestro, un psicoanalista institucionalista argentino, fundador del análisis institucional en la Argentina, Fernando Ulloa, decía que son situaciones que él llamaría de encerrona. Justo y en diálogo con lo que acabamos de escuchar, Fernando Ulloa conceptualiza un montón de ideas para tratar de entender los fenómenos institucionales a partir del trabajo que hace en el marco de los derechos humanos con madres. Y él, cuando caracteriza el fenómeno de encerrona institucional, lo que trata de mostrar es de qué manera en algunas organizaciones algunos dependemos de otros para trabajar, para enseñar, para aprender, para dirigir, para coordinar.
Y ese otro de quien dependemos se vive, se entiende, se percibe como alguien que puede ser amenazante, como alguien que puede ponerme en riesgo. Y él dice ahí se armó, ¿sí?, la situación de encerrona. Dependo de alguien que en realidad me puede poner en riesgo. Esa situación de encrucijada que él va a decir encerrona, tiene para él algunos indicadores que creo que podemos encontrar en más de una situación institucional. Uno tiene que ver con el silenciamiento. No se dice, no se habla, es como un secreto a voces que todos sabemos, pero que ninguno pone en palabras. Ulloa dice, la encerrona además nos mantiene en una situación de queja, dice él, y dice así, queja que no se recibe de protesta, porque es una queja individual, porque es a veces, es como un ronroneo, ¿no? Queja hasta silenciosa, protesta, va a decir él, cuando está organizada, cuando es colectiva, cuando nos reúne. Y la dinámica que plantea tiene que ver con pensar estos unos en relación a otros como quienes él llama sitiadores y sitiados. Y ahí está como un médico, un docente, alguien que cuenta con herramientas, que supuestamente tiene unos saberes, que tiene unos recursos para llevar adelante una acción de la cual otro depende, siente que esas herramientas y que esos saberes se degradan, no sirven, no alcanzan. Y entonces, y yo creo que es bien interesante para pensar las ideas de encrucijada en las escuelas, él lo que nos va a decir es, en esa lógica, el que está llegando allí, el que supuestamente es el destinatario, ocupa un lugar de sitiar a este otro, que es el que tiene el saber. Y en esa situación, va a decir Ulloa, de encerrona, de encrucijada, no se sale conversando, no se sale en una mesa de negociación. Él dice, se sale con un cisma, se sale con una ruptura, se sale a veces con situaciones de mucha violentación para los sujetos. Otros modelos organizacionales que podemos pensar en términos de esto de la encrucijada, pensar la encrucijada, el aula, la escuela, tiene que ver para mí con algunas organizaciones donde se estabiliza, ¿no? Es como que nos acostumbramos, casi se hace segunda piel, el que estamos divididos, el que unos estamos de un lado y otros de otro, y pasa a ser como un rasgo, ¿no? Es decir, nos explicamos institucionalmente como si yo dijera, bueno, nosotros somos así, en esta escuela pasa así, pero hay tensión entre lo que pasa en el aula y pasa en el total de la escuela, sí, fue siempre así, ¿sí? O la resolución cotidiana de tu tarea, sentís que te hace falta otra cosa, bueno, sí, ya me acostumbré, o de eso no se habla. En un trueque donde a veces el no se habla, lo que hace es que cada uno vaya como resolviendo a solas lo que puede. No sin, por esto, tener a veces niveles importantes de malestar, porque el de eso no se habla, el acostumbrarse, el naturalizar, tiene efectos subjetivos y por lo tanto tiene efectos en el trabajo. En otros casos, podemos pensar que hay organizaciones donde lo que encontramos, no digo cotidianamente, pero que forma parte de las prácticas de los que están ahí, es algo como de poner en palabra. Algunos autores dicen denuncia. Yo le pondría comillas
para poder pensar qué significa en cada escuela poner en palabras. ¿Qué significa en esta escuela? Y en esta escuela poner en palabras es que nos juntemos y cada uno diga lo que piensa. Y en esta otra escuela poner en palabras es que alguien de nosotros vaya y hable con uno. Y en esta escuela poner en palabras es un gran enojo. Es decir, diferentes versiones. Lo que está claro es que hay dinámicas donde hay algo que llega a la palabra, ¿sí? Y en ese llegar a la palabra, lo que este mismo autor va a decir es que pueden aparecer algo así como terceros, terceridades. Las terceridades a veces son personas. La terceridad entre la relación a veces que tenemos con determinada familia, en la escuela la puede hacer un colega, la puede ser el director. La terceridad respecto de lo que me pasa con este grupo de alumnos, a veces la puede hacer un proyecto. La terceridad entre este grupo de maestros y este otro, la puede hacer determinados saberes. Terceridades que es interesante pensar como eso que va a romper esto que recién explicaba como encerrona. Eso que va a entrar y como que da un aire y aparece otro modo de pensar, otra posibilidad para hacer, pero haciendo una aclaración. A veces creemos en las escuelas que si dijimos algo, eso significa que se resuelve. O si advertimos algo, eso significa que algo se resuelve. Y en las instituciones, muchas veces, advertir algo, ponerle palabra a algo, no significa que se resuelva. Significa eso, que le pusimos una palabra, que advertimos que hay otra forma posible, y hasta ahí. Y muchos institucionalistas a eso lo llaman cambio. Cuando muchas veces, a veces en las organizaciones llamamos cambio a que se haga como realmente un cambio, una transformación de algo que tiene que ser visible, que ocurra de una manera y que ahora ocurra de otra. Sin embargo, cuando lo pensamos en términos dinámicos, claramente la terceridad lo que provoca es que esto que nos parecía que se explicaba de esta manera, o esto que nos parecía que se entendía de esta manera, se puede entender de otra. Y entender de otra no significa modificar la relación, porque a veces para modificar hay que tener unas condiciones con las que uno no cuenta, pero sí implica que hay otro entendimiento circulando. Y en sí mismo, ese entendimiento que circula, que además muchas veces es un entendimiento colectivo, es el que va como interrumpiendo esa situación de encrucijada. Insisto con algo. No me estoy refiriendo entonces a una práctica docente encrucijada porque hay alguien que quedó ahí, ¿no? Como en una novela. Y entonces miro de vuelta, miro quién es, ¿no? Y puedo decir, bueno, pero si fuera un poco más esforzado quizás no estaría en una encrucijada. O si fuera un poco más voluntarioso, o si fuera un poco más, hiciera un poco más de mérito. Es decir, no es por ahí, ¿sí? No es justamente en un intento de explicar la institución haciendo foco en un sujeto y desligándolo, sino al revés, mirar la institución, dándole la palabra a ese sujeto y entendiendo que a través de él y de su práctica lo que voy a poder entender son cuestiones que lo atraviesan, que lo exceden y que tienen que ver directamente con el acto de trabajo de educar en esa institución particular, en ese contexto en particular, en el marco de una política pública, de una política educativa, que lo esperable es que tenga cualidad de sostén del trabajo de educar. Trayendo a algún otro autor, uno podría pensar de lo que no se trata es de hacer foco en un sujeto, pretender que ese sujeto, a través de su trabajo, dé respuestas a cuestiones que tienen que ver con, o en todo caso, respuestas que esperamos de un colectivo. Y sí, entonces, de lo que se trata es de visibilizar
yo digo, visibilizar una posición institucional que es una posición de alguien que trabaja en el Estado, a pesar de los tiempos de vacancia, de amenaza, de mortificación que vivimos, trabajadores del Estado. A veces nos cuesta decirlo, ¿vieron? Es como trabajo docente, trabajo de docente, trabajadores del Estado. Pero voy a terminar y no voy a terminar con lo que no se puede, ni voy a terminar con lo que no sale, porque me parece que si estamos acá es porque estamos convencidos de que hay diferentes modos de salir, de resolver, de dar vuelta, de dar palabra, de buscar una salida a tantas situaciones de encrucijada que se nos pueden presentar sencillamente por trabajar. Y pensar, sí, en todo caso, que hay algunas condiciones institucionales que son, además, condiciones políticas para pensar el trabajo, que creo que son objeto o debieran ser objeto de lucha, de disputa y de negociación permanente. Y me voy a referir a la confianza, en primer lugar, porque me parece que pensar en prácticas docentes y en prácticas institucionales y en prácticas ligadas a alguien que enseña, está difícil, ¿no?, pensarlas por fuera de un marco de confianza donde, como dice Laurence Cornu, uno afloja de alguna manera el control sobre el otro, apuesta a que ahí hay condiciones, tenemos condiciones para que algo ocurra y aparece el porvenir. Confianza entonces que, fíjense, lo primero que muestra es que hay otro tiempo y se sale del tiempo ya. Segunda condición, el reconocimiento. El reconocimiento institucional va más allá de visibilizar a quién está ahí. Cuando decimos reconocimiento institucional, no solo decimos qué suerte que estás vos, que sos las maestras, que te quiero tanto, ¿no? Además de eso, reconocimiento institucional tiene que ver con algo así como el reconocimiento del valor del puesto de trabajo en el marco de la institución y del sistema educativo. Entonces, reconocimiento, insisto, a veces lo ligamos como a la visibilización que hace uno del otro, ¿sí? Pero en realidad estamos pensando en términos institucionales de una visibilización acerca del valor de lo que implica trabajar de lo que trabajamos. Y por último, y de vuelta trayendo a Ulloa, lo que él llama institución de la ternura. Para Ulloa, la institución de la ternura es una institución fundadora de la condición humana, de un sujeto ético. Y cuando pensó la institución de la ternura, la pensó en contrapunto, como él decía, de otra institución propia de nuestros tiempos, que es la de la crueldad. Y él decía, la ternura, justamente para pensar en las relaciones como las nuestras, como las educativas, no es, decía así, el aspecto blandengue del amor. La ternura no es el aspecto blandengue del amor. La ternura para él, en una relación, tenía que ver con tres cuestiones. La primera, la empatía, como un saber sobre el otro que a veces ni se sabe que se sabe. ¿Vieron ese saber, esa intuición, ¿no?, que uno tiene con el otro en el marco de una relación pedagógica? También decía miramiento. Y para él el miramiento era una mirada que tenía amorosidad, que podía tener algo de amorosidad respecto de un otro, como que anteponía la mirada amorosa. Y por último decía el buen trato, que para él era trato con arte. Entonces, institución de la ternura,
contrapunto de la crueldad, condición humana y de un sujeto ético, pensada en el marco del mirar, el ser empático y del arte del trato. Digo entonces, 3 condiciones que para mí podrían ser hoy esas que sostienen y que no negociamos cuando pensamos en el trabajo de educar. Muchas gracias.